Vamos a cambiar de tema y obviamente hablaremos sobre lo que también creo que es necesario en nuestro país, es una cruzada, ¿no?, contra la violencia, porque aquí la violencia cada día, acabo de ver en la televisión desde las 5 de la mañana, en los noticieros, todo lo que significa la violencia en el Perú. Y hemos invitado al investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre Violencia de la Pontificia Universidad Católica, el señor Nicolás Ceballos, que está con nosotros. El señor Ceballos, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? A ver, una cosa es el estudio académico, una investigación social respecto a la violencia, y que seguramente usted nos dará detalles, y cómo reaccionar el Estado, la sociedad en su conjunto para generar políticas públicas de seguridad, sino que una es la realidad. O sea, la descomposición social de nuestro país la estamos viendo a diario y cada día de mayor grado. Descomposición social, lo subrayo, porque obviamente abarca muchos aspectos de la vida de un país. ¿Cuál es la lectura que tiene un investigador social sobre el futuro de este problema? Porque algunos dicen, sí, esto de repente se soluciona con más policías, ¿no?, con más logística, ¿no?, pero vemos que por más policías ahora hay 128.000. No se resuelve, se agrava más el asunto. Grupos jóvenes se integran más a esta suerte de colectivo delincuencial. ¿Cuál es el análisis sobre el futuro? Si este tema va a ser resuelto por el próximo gobierno o es un tema que ya lo vamos a tener estructural en el país. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta en estos casos es que la investigación social, como usted menciona, requiere un poco más de espacio, ¿no? Lo que estamos tratando, lo que lamentablemente está ocurriendo en este momento es que se está haciendo política pública sobre la seguridad, política pública sobre el crimen, en base a muy poca evidencia y en base a muy poca información. Entonces, el propio Estado incluso propone poca información, recolecta poca información y poco sistemática, y es en base a eso que se comienza a pensar los fenómenos. Entonces, elementos como los que usted menciona de desorganización social, de descomposición, de participación de jóvenes en actividad criminal, no comprendemos exactamente qué consisten, cómo funcionan, y trabajamos en base a sentidos comunes, trabajamos en base a criterios superficiales y no al conocimiento exacto de qué manera, por qué motivos, en qué fenómenos, con qué impacto se involucran diferentes sectores de la sociedad en el crimen organizado o en la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora bien, el trabajo que se está realizando hasta este momento es de sumo esfuerzo por parte de las fuerzas policiales. Pero por cada delincuente que capturan, tenemos el doble o el triple que están en potencia, formándose en las zonas urbanas marginales, en los barrios populosos. La política que se viene aplicando debe extenderse también a un trabajo transversal, sobre todo en esos hogares con problemas disfuncionales. Lo que hay que entender aquí es que la seguridad ciudadana no es un asunto solamente policial, es un asunto que compete a otros sectores más. Partamos de una premisa clara: el concepto de seguridad ciudadana lamentablemente se asume actualmente como un elemento básicamente de criminalidad, de violencia, pero en su acepción central, y por eso es que la información académica es importante, la seguridad ciudadana remite al concepto de seguridad humana, que incluye otros elementos más vinculados a desarrollo humano, vinculados a derechos humanos. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a pensar en que hay otros elementos, otros componentes que abonan a esa seguridad ciudadana pensada como convivencia ciudadana, pensada como el individuo ciudadano y como colectivo. A eso iba. ¿Se está trabajando o no se está trabajando en esa otra área que va más allá de la policía? Por más que haya esfuerzos, el problema principal es que no se dan esfuerzos articulados y conjuntos. Eso es lo principal. No basta con que la policía tenga más operativos, no basta con que la policía se despliegue con mayor fuerza. Es necesario que la política sea mucho más completa y mucho más compleja. Entonces, eso debe integrar componentes, por ejemplo, vinculados a la prevención, a la disuasión y persecución, que son las labores principales de la policía y de los de justicia. Claro, en la labor de prevención eso es un elemento principal. Entonces, ¿cómo aseguramos, por ejemplo, que no haya deserción escolar? ¿De qué manera aseguramos que los jóvenes se mantengan en el circuito escolar de manera estable y con un futuro más promisorio que desertando, ¿no? Entonces, esa es parte justamente de una política más compleja. Entonces, por eso cuando se discute sobre la seguridad ciudadana a partir de la labor policial, debemos poner un poco en duda si es que estamos en lo correcto, porque requerimos integrar mucho más componentes, mucho más elementos en la discusión. Los jóvenes de hoy prácticamente que salen a las calles terminando sus estudios y que no tienen oportunidades, lamentablemente terminan en un porcentaje de ellos, ¿no?
en bandas, en grupos de pandillas, en pseudo hinchas que van a los estadios y que causan de todo, ¿no? Y eso son por miles y se da no solamente en Lima, sino en todo el país. ¿De qué manera se puede esto, digamos, en la formación misma de los niños como un apoyo a la seguridad ciudadana, ir formándolos en materia de civismo, ¿no? Porque eso creo que eso falta también, porque muchos de estos jóvenes salen pues sin ningún tipo, digamos, de formación en la parte de lo que viene a ser la moral, ¿no? Y cuando salen a las calles y se juntan con jóvenes que ya no tienen, digamos, otro porvenir que estar en bandas o en pandillas, se suma, ¿no es cierto?, al grupo de jóvenes que finalmente terminan como delincuentes, como pandilleros y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál podría ser de repente por ahí irnos también a buscar una solución o tratar de paliar esta situación, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que en esos elementos no solo se trata de aspectos morales y formativos, ¿no? Podemos estar casi seguros que muchos de los jóvenes que participan lamentablemente, y también adultos que participan en actividades criminales, saben diferenciar muy claramente qué es bueno y qué es malo. Y saben muy claramente diferenciar cuáles son los valores familiares y cuáles son los valores en los cuales viven una comunidad. El tema efectivo es cómo prevenimos que se involucren activamente, directamente, en esas actividades criminales. Es un tema básicamente de oportunidades. Entonces, lo que se requiere en estos contextos es poder generar oportunidades para evitar ese tránsito sostenido entre la informalidad, la ilegalidad que muchos actores y muchos ciudadanos y muchas personas se desarrollan para poder tener un medio de subsistencia, ¿no? Entonces, va mucho más allá del tema educativo. Con esto no quiero decir que no es importante una formación adecuada, sostenida en valores y demás elementos, sino que a eso hay que acompañarle la posibilidad de acceder a un mercado de trabajo adecuado. Porque finalmente, si se involucra en una actividad ilícita es básicamente porque es la oportunidad que tiene más cercana, porque es circuitos más cercanos a eso. Veamos, por ejemplo, el caso de Gringallo, que es uno de los más, lamentablemente, más célebres en los últimos años. ¿En qué contexto familiar se desarrolló? Entonces, son elementos que debemos comenzar a revisar y comenzar a pensar con mucho más detalle. Y, volviendo un poco a la pregunta inicial, señor Alberto, eso nos lleva a comenzar a explorar esos fenómenos, a pensar desde la academia cómo esos fenómenos funcionan y darle un valor a lo que estamos produciendo desde ese ámbito, ¿no? Ahora, yo creo que tú querías... Las familias disfuncionales que ha mencionado Lucho es un problema que en el Perú está de hace varias décadas, ¿eh? No es que, digamos, las familias disfuncionales son de la última temporada, tampoco. Yo conozco familias disfuncionales bastante viejas, familias desintegradas. Pero ahora, y hace menos de 3 o 4 años, vemos que el grado de violencia es mayor. Es decir, hoy un joven mata a otra persona sin ningún tipo de remordimiento, sin misericordia. Es decir, ahí hay un componente psicosocial o psicológico que hace que el joven criminal, no como antes, que probablemente hasta Tatán mataba con delicadeza, ¿no? Ahora matan pues sin ningún tipo o sea, meterle un balazo en la cabeza a una persona o rociarlo de balas es algo casi natural. ¿Qué ha generado ese tipo de actitud violentista, cruel? Porque ya hay crueldad, ya no hay besanía, crueldad, premeditación, alevosía, ventaja, es decir, todos los componentes de un crimen realmente atroz, ¿no? Que podríamos, yo lo calificaría así, porque una vez las cosas como matan, y dice, oye, pero esto no ocurría antes, así no mataban. O sea, había un crimen, ahora mata el marido, mata a la mujer, le corta la yugular, qué sé yo. Y estos criminales que han agarrado a poco que mataban policías por gusto. Por gusto, o sea, eso pues, por eso invento de que era policía. Doctor, o sea, socialmente, psicosocialmente, no sé. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos es que el fenómeno criminal es un fenómeno multicausal. Entonces no hay una explicación, un elemento sencillo, directo que explique. Es multicausal. Es muy complicado encontrar un elemento que explique, digamos, la diversidad de formas y cómo ellas van cambiando, ¿no? Entonces, claro, como usted lo menciona, las familias disfuncionales existen desde siempre y no ha habido el crimen que ahora estamos visualizando en principio. La pobreza también ha existido más pobreza antes que ahora. Entonces, la forma de matar ahora son espantosas. Uno dice, oye, alguien puede matar
Así de esa manera, ¿sí? Pensemos a partir de eso entonces en la disponibilidad de armas. Hablemos de cosas que efectivamente están involucradas en este proceso. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la disponibilidad de armas. ¿Qué está ocurriendo en el control de armas, por ejemplo? ¿De dónde vienen las armas que son utilizadas para el crimen organizado? Entonces, SUCAMEC hace un esfuerzo interesante en poder mejorar la regulación del uso de armas y de fiscalización, pero la pregunta es, ellos emiten su sistema de informes sobre armas perdidas e incautadas. Veamos esos informes y veamos de dónde vienen las armas que están disponibles para el crimen organizado. Y lo que estamos viendo es que muchas de ellas provienen del mercado legal y otras de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí hay un problema importante. Si pensemos nuevamente en cuáles son los factores concretos que se involucran en esos homicidios violentos, ¿no? El uso de armas es un elemento que comienza a aparecer como un fenómeno crítico, como un elemento crítico, ¿no? Por eso mi pregunta anterior tenía que ver con la formación moral y de qué manera a través de la educación se les podía ir formando y poner los valores y los parámetros que tienen que tener cuando sean jóvenes. Y se lo dije, ¿sabe por qué? Porque ayer me choqué con un grupo de estos hinchas que iban al Estadio Nacional. Era una cosa de terror, o sea, mis hijas se asustaron. Tuvimos que desviarnos y ahí habían niños, habían jóvenes, habían de todo, o sea, y eso sucede todos los fines de semana, es increíble, ¿no? O sea, aquí estamos expuestos y esos jóvenes cuando crezcan más adelante pues van a estar en otras cosas, ¿no? Y ahí justamente quiero coger un tema que tú ahí mencionas, que es el temor, ¿no? Que es el miedo, ¿no? ¿Cuánto dejamos de hacer, cuánto deja de hacer el ciudadano, cuánto deja de hacer el peruano simplemente por miedo? ¿Y cuánto comienza a gastar extra de su bolsillo por miedo? Usted ya me lo menciona, ¿no? O sea, ya no puede circular tranquilamente por la calle por una cuestión de temor, básicamente. Ni siquiera se ha configurado la amenaza efectivamente, pero hay un temor de que le pase algo a uno, a los hijos. ¿Cuánto gastamos nosotros en taxis más seguros, en rejas, en puertas, en perros, en vigilantes? Todo eso impacta en la economía doméstica. Es un impacto importante, es un impacto significativo. Más allá de que se configure el robo, el impacto económico en la economía doméstica, del gasto extra, y además las cosas que deja uno de hacer, ya no sale al parque con tranquilidad, ya la hija no se va a la fiesta con la misma tranquilidad que uno la podía mandar antes. Son varias cosas que afectan lo que mencionaba en un principio, esa convivencia pacífica, armónica, y que evidentemente va mucho más allá de un tema efectivamente. ¿De qué escenario estamos hablando? Porque el Perú tiene 25 regiones. Uh-huh. De acuerdo a la información que hemos obtenido, ¿no?, en las entrevistas y todo, son 5 regiones donde hay la mayor incidencia delictiva. En el resto, por ejemplo, donde no hay mucha actividad económica, casi no hay nada. O sea, asaltos, que se llama, no sé, una bronca en la calle, ¿no? Un par de sujetos que bolsiquean a una persona que está embriagada. Pero aquí en Lima, el nivel de crimen, vamos a poner provincia constitucional Callao, ya es decir, ya eso parece Chicago chico en el tiempo de Al Capone, ¿no? O sea, ¿no? Entonces uno se pregunta cuáles son esas diferencias. Es que la economía mejorada, mejores ingresos, una visión mucho más, con mayores expectativas que muestra eso en la televisión, ¿no? A jóvenes en los reality, ¿no? Que tienen los mejores carros, que visten las mejores ropas. Y entonces el delincuente o el desempleado o el joven que está con una expectativa y que ve frustrada, dice, oye, yo quisiera ser como ese. Y no necesita estudiar. Y no necesita simplemente estudiar, cultura porque el física. tipo se gana de 20,000 soles, tiene los mejores carros, o 30,000, que se levanta el polo, muestra lo que yo no tengo, por ejemplo. Entonces, ¿no? Y dice, yo pienso, yo también estoy reflexionando, puede ser un indicativo, eso de la imitación, que los lleva a querer tener más fácil el dinero, y dice, bueno, como no puedo llegar a la televisión, atraco. ¿No? Reflexionando. ¿No? ¿Ustedes toman esos elementos para estudiar el estudio? No. Por supuesto que sí. Hay una tendencia importante en el tema criminal que habla del delito aspiracional, por ejemplo. Sin embargo, ahí se le puede hacer una pequeña crítica, ¿no? Aspiracional me refiero a que al final el delito se convierte en un medio para lograr el fin de esa posibilidad de tener un carro, tener una casa, tener algunos recursos económicos, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos pensar, un modo de crítica o de transformación de esa idea es de una cultura general aspiracional. O sea, esa aspiración la tiene no solamente el criminal, sino también el joven que se dedica informalmente a cargar a otra actividad informal en su vida cotidiana. No es en estricto que esa finalidad sea el motivo central. Si usted asocia, por ejemplo, ¿de dónde sale el futbolista? Vamos por decir, ¿no? Ayer en la televisión mostraban el futbolista rico, pobre, que sale pobre, pelotero, en la calle, ¿no? De pronto tiene 5 departamentos, gana 13 millones de dólares, bebe el mejor champán del mundo, ¿no? Tiene las mejores mujeres. ¿Y de dónde surgió? De abajo.
Entonces el que está abajo dice, se preguntará en su soledad, en su desocupación, oye, si ese se llama Boquita, y a mí me dicen en el barrio, me dicen perro, entre las Boquitas, 0800 horas, hora oficial peruana. Es lo mismo, sin ser futbolista, y entonces empieza el atraco, pues. O sea, viene la cosa fácil. Pero ya esa puede ser una interpretación un poco forzada, pero puede resultar. Pero ya he mencionado dos elementos importantes y han pasado casi de refilón, ¿no? Que es soledad y desocupación. Exacto. Que son dos elementos importantísimos en estos influyen en la conducta humana. Y que tienen que ver con cómo reconstruimos el tejido social, las actividades cotidianas para que no se involucren en esas oportunidades. Prevención. Y desocupación, nuevamente, que tiene que ver con la oportunidad de poder llegar a esa finalidad a través de un circuito organizado, de un circuito lícito. ¿Y parecen menores, pero son elementos importantísimos en esta discusión. Y nos lleva justamente a la política de seguridad más completa, más compleja y no policial exclusivamente. ¿Qué pasa por la mente de estos ilegales cuando hacen alarde de, o sea, de los billetes en la boca? Claro, hasta un policía, un adulto hemos visto en esa actitud, ¿no? De tonto, pues, ¿no? O sea, la consumación del delito para obtener lo que él quiere lo lleva también a demostrar lo que ya tiene tan absurdamente. Pero ahí está la demostración que es lo que estoy diciendo, ¿no? Las fotos que incluso las cuelgan. Sí. Claro, a eso me refiero. Pública, a eso me refiero. Estos que mataron de Oropesa y todo, el mismo Oropesa, ¿no? Haciendo ostentación. Y con las armas en la mano. Los billetes, las armas acá y todo. O sea, está diciendo, soy diciéndole delincuente. al otro que goza en libertad, ¿no? Y con cierta, digamos, legalidad eso, mira, yo también puedo hacerlo, yo también puedo tener, ¿no? No tuve, pero ahora tengo. Entonces, mira cómo tengo los billetes en la boca, ¿no? Sí. Volvemos a la discusión sobre el control, ¿no? Entonces, esa ostentación la hacen también quienes tienen legalmente, los futbolistas, por ejemplo, los legalmente, claro. La misma ostentación la hacen también ellos, la foto de ellos con su Ferrari, con su nuevo carro, con su nueva casa, también es notoria. El problema es que quien lo hace ilícitamente es porque parece sentir que no hay control o que hay cierto nivel de impunidad. Entonces, volvemos nuevamente a la discusión inicial. ¿Cuáles son los mecanismos de control que aseguran que alguien que comete esos delitos no tiene la libertad suficiente para subir la foto a sus redes sociales con la metralleta en la mano y con los fajos de billete en la boca, ¿no? Esa es la discusión de centro. ¿Qué está pasando con el control efectivo de estas actividades? Bueno, qué interesante. Lamentablemente me dicen que el tiempo nos ha ganado, pero vamos a invitarlo nuevamente para seguir examinando a profundidad cuáles son esas causas, ¿no? ¿Qué genera toda esta situación? Que, como dije al un comienzo en la interrogante, es decir, ahora hay más crueldad, hay más besanía, ¿no? O sea, uno puede matar no sé, bueno, casi digo una barbaridad, pero bueno, en todo caso, habría que hacer una reflexión más a fondo, y la prevención, que es el tema más, creo que crucial, que le corresponde al Estado y a la sociedad. Gracias al doctor Nicolás Ceballos, investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre Violencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien estoy seguro que lo volveremos a invitar, porque ha sido muy didáctica, muy explicativa su exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La pausa. Ya regresamos con Nacional en la Noticia.